acá hago un paréntesis, yo había puesto en muchas asambleas, cuando se decide venirse a Neuquén, mi postura era de entrar al Chocón, tenía la locura de entrar al Chocón. No sabía por qué, pero yo decía que había que entrar, que nosotros teníamos que entrar al Chocón. Y en honor a la verdad, jamás una asamblea lo aceptó. Y ni siquiera un grupo de 4 o 5 que 3 me dijeran que sí. Nadie quiso. Nadie. Bueno, y nos vinimos, y entre Picún Lefú y el Chocón nos agarra una lluvia que deben estar los registros por ahí, que no se veía nada. Canal 9 tiene, yo intenté conseguirlos porque me los querían dar y nunca me preocupé por buscarlos, y en su tiempo, las imágenes del Canal 9, porque yo las vi después, no se veía nada. Con la cámara ahí era el agua que caía en la cara del que iba a hablar. Era una lluvia torrencial. Y alguien aparece con una carpa de la Cruz Roja, inmensa. Y cometimos el error inmenso de cortarla, un lío después. La cortaron para hacer 2 grupos. Y los acobachamos en un zanjón. Y yo no es que me quiera parecer a Milei bajo ningún punto de vista, pero ahí nos ayudó mucho Dios, porque de repente, estando ahí, en toda la lluvia, ahora te digo por qué, aparece un paisano, un puestero, desesperado de a caballo, gritando que saliéramos lo antes posible, porque en cualquier momento se venía un aluvión de agua de los cerros de aquel lado de la ruta, del lado derecho si uno va para Piedra, y nosotros estábamos al lado del izquierdo de la ruta. Y ahí estaba la seña que bajaba el agua con todo. Y estábamos todos en ese zanjón. Los 2 grupos, con los 2 pedazos de carpa. O sea que ese puestero nos salvó la vida a un montón de gente. Porque si nos quedábamos ahí, así fue. Claro. Antes de la hora y media, bajó un vendaval de agua que se llevó todo lo que había. Uno cuando pasaba después y veía cómo había quedado ese lugar, decía uno, acá estuvo la mano de Dios, no hubo caso. Contame lo de las caminatas, o sea, caminás en el día, se camina por tramo, era de derecho hasta que te canses, había postas, lo que sirva para orientarnos. Claro, generalmente se salía, muchos se despertaban muy temprano, tipo 4:30, 5, ya había gente que empezaba a moverse, a hablar, algunos querían una asamblea, y entonces todo el mundo se empezaba a despertar. El desayuno se servía, creo que alrededor de las 7 de la mañana, 8, porque estaba oscuro, y 8 ya estábamos arriba. En Picún fue más lenta la partida, por el tema de los chicos y todo eso. Desde Picún hemos salido 9:30, más o menos, de la mañana, 9:30. Y la comida la sirvieron por la mitad del camino, y ya después se largó la lluvia. Y le daba hasta que se podía. Los que se cansaban, por eso venían 2 colectivos y subían en el colectivo a curarse, porque enseguida, como no teníamos experiencia, el primer y segundo día fue muy rápido, y todo el mundo nos hicimos pelota los pies, no quedó nadie sin apoyarse, y eso hizo que después vinieron más lentos y así. Y del Chocón salimos, bueno, esa lluvia al último, en la desesperación, porque salimos, y cuando salimos del zanjón ese ahí, estábamos tan mojados y entramos a caminar por la ruta, a caminar. Y yo creo que han faltado sus 10 o 15 kilómetros para llegar al Chocón. Y alguien dijo, bueno, no queda más remedio que entrar al Chocón. Está bien. Sí, yo... ¿La pegaste? Sí, yo venía un poco atrás de la punta cuando me llega la noticia que la punta iba a entrar al Chocón. Recordame cuánta gente más o menos había en ruta caminando.
Al Chocón ese día hemos entrado porque en honor a la verdad nunca superamos los 700 en la ruta. Nunca, nunca, nunca. Y me animo a decir que alguna mañana hemos salido a caminar 300, 400. Pero puede haber sido una sola vez. Pero 700 ha sido más o menos el grupo de gente que se caminó, de que salió de Piedra hasta allá. ¿No? De todas maneras, cuando te acercabas a alguna ciudad o algún lugar, alguien debía... Aumentaba. En Picuna aumentó. En Picuna aumentó muchísimo. Ahí ya se vino mucha gente que se había venido compañeros que no querían caminar y se habían venido a Cutralcó o Plaza, y ya ahí se pegaron. Ahí se pegaron, ahí se entró muchísimo. Por eso es que en el Chocón no había, se llenaba, los ponían en un lugar y se llenaba, y los ponían en otro y se llenaba, se llenó todo, se llenó en el Chocón. Y ahí en el Chocón a muchos no les llega, a mí me llega muchísimo, porque ese deseo que yo tenía de entrar al Chocón, nunca supe por qué era, y después le daba una explicación porque Antonio Alá públicamente nunca pudo entrar al Chocón. Antonio Alá era el delegado que había en la huelga del Chocón, un hombre buenísimo, que era del PC. Y don Jaime de Nevares, él dijo que nunca iba a bendecir la capilla que se estaba haciendo en el Chocón, arriba en la Villa Permanente, mientras no se dieran todos los pedidos de los obreros. En definitiva, Alá nunca más pudo volver públicamente, entró clandestinamente, pero público no. Y don Jaime no fue a bendecir la capilla que se hacía en la Villa Permanente. No la fue a ver, la vino a bendecir un obispo castrense o un sacerdote o algo que está en las Fuerzas Armadas. Y ese día, yo recuerdo que estando todos tirados en el suelo, en un gimnasio para hacer deporte en el Chocón, en la Villa Permanente, aparece don Jaime a rezarles una misa. Ahí. ¿Vos lo conocías antes? Sí, ya lo conocía don Jaime. Y otros compañeros lo querían, lo adoraban. Y por la postura que había tenido el Chocón. Y increíblemente, ese día, ahí, en el mismo lugar, Antonio Alá estaba también con un poncho todo mojado ahí, sentado, hablando con los compañeros y escuchando la misa. Así que esas dos cosas a mí me llenaron el alma, a pesar de que me había quedado sin voz. Y a la mañana, fue increíble porque a la mañana cuando salimos y ven, hay fotos, que el sol era radiante. Cuando salimos de la Villa Permanente, que uno hace una curva así, el sol alumbraba, pero impresionante como alumbraba. Y tiene que haber sido, no sé, 8 o 9 de la mañana. En temas, para que haga un corte.